feminista y así se declara. Me gustaría saber un poco cómo actúa, en qué términos, bueno, ya os digo yo en qué términos yo es como estoy un poco moderando, pero si no, si quieren que hable yo, esto. Bueno, como decía, nosotros apoyamos la huelga feminista en la brecha salarial, para la eliminación de brecha salarial, para que se reconozcan los cuidados, para que haya una dotación económica para el Pacto de Estado, ¿no? Porque esta es una de estas leyes en España de las que no se cumple, ¿no? La de memoria histórica no se cumple y la ley contra la violencia de género tampoco se cumple, ¿no? Hay una serie de leyes que en este país parece que se hacen solo de cara a la galería. La coeducación, muy importante, laica y feminista, y ahí venía yo a ver, una de las cosas que se pierden tras el franquismo, bueno, que el franquismo es totalmente cercenada, que es la educación, luego se recupera, pero nunca se introduce ni una educación en memoria, ni una educación feminista. ¿Por qué no se introduce esa educación y qué propone Actúa? ¿Cómo recuperamos esos pilares básicos de la sociedad que son los derechos sociales y que ahora mismo se tambalean? Hemos visto como en los últimos años las leyes de educación no hacen sino convertir a las personas más en máquinas productivas que en personas. Y es tan imprescindible empezar desde abajo porque, por ejemplo, los estereotipos de género se generan sobre todo en las edades más tempranas. Antes de los 6 años ya se están generando estereotipos de género en nuestros niños. Pero lo mismo pasa con el desconocimiento de la sociedad de los crímenes que se cometieron en este país. Y eso fomenta desigualdades, fomenta rechazo hacia ciertas realidades que al final es lo que decimos, es el pasado, pero desde el presente para construir el futuro. ¿Cómo recuperamos esos derechos sociales? Bueno, en relación a los derechos sociales hay que reconocer en primer lugar que es una asignatura pendiente incluso antes de la propia crisis económica, ¿no? Los servicios públicos en España tienen un nivel de desarrollo inferior a la media de los países europeos y no es explicable únicamente por la situación económica del país o por el poder económico del país. Lo cierto es que nuestro país tiene un menor nivel de solidaridad fiscal, un menor nivel de recaudación, aproximadamente 5 puntos menos que la media de la Unión Europea, y como consecuencia un menor nivel de inversión pública, en particular en los servicios sociales, en los servicios educativos y en los servicios sanitarios, ¿no? En ese sentido, nunca hemos tenido un estado del bienestar, hemos tenido un estado del medioestar bastante asimétrico, en algunas cosas mejor, en otras peor, y a lo largo de la crisis económica lo que se ha producido es un deterioro muy importante del estado social en España, a tal punto que podríamos decir que el Partido Popular ha aprovechado la crisis para desmantelar el Estado social, pero también tenemos que reconocer que la izquierda gobernante, vive de las rentas del Estado social construido a lo largo de los 20, 30 últimos años. Pero el Estado social necesita en estos momentos recuperación y cambio. Hay que recuperar la inversión social en España y para eso es necesario cambiar la política fiscal. No se puede hacer más inversión social con una política fiscal que, por ejemplo, en estos momentos exonera de impuestos a las grandes compañías multinacionales o tiene unos bajos impuestos de plusvalías, de patrimonio. En estos momentos el nivel de contribución de patrimonio pues es a partir de aproximadamente una pareja que tenga 1.300.000 euros. Por debajo de 1.300.000 euros no declara patrimonio y prácticamente no paga sucesiones, con lo cual podemos decir que la desigualdad de origen en España sigue existiendo y se acentúa a lo largo de la crisis. Pero centrándome ya en los servicios públicos, no cabe duda que hoy vemos indicadores de la crisis de los servicios públicos. El fracaso escolar es un indicador de la crisis del sistema educativo, en particular del sistema educativo como un sistema de equidad. Las listas de espera en sanidad muestran también una crisis profunda del sistema sanitario público o los problemas que hay en las residencias de ancianos o en la paralización de la atención a la dependencia. No hay también que añadir lo que tiene que ver
con lo que podemos llamar la renta mínima, que tienen algunas comunidades autónomas, pero que otras comunidades autónomas no poseen y que por tanto significa un bajo nivel de equidad entre territorios de nuestro país, sobre todo para sectores, bueno, pues empobrecidos y cercanos a la exclusión. Por eso es imprescindible recuperar, por una parte, una fiscalidad justa. En España los que más tienen no pagan más impuestos, no es verdad. Los que más tienen los eluden, por tanto tiene que haber una fiscalidad justa, y con esa fiscalidad justa podremos afrontar los principales retos que tiene la sanidad, la educación y los servicios sociales, que son retos de incremento de la inversión pública para mejorar esos servicios públicos, pero no son suficientes. Tiene que haber cambios también en los modelos organizativos de la educación pública, de la sanidad pública y de los servicios sociales. Por ejemplo, un cambio muy importante es implicar cada vez más a los profesionales en los servicios públicos, no convertir a los servicios públicos en servicios gestionados de forma autoritaria, que es lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, y también implicar a los ciudadanos que reciben esos servicios públicos no solamente como demandantes, sino como participantes en esos servicios públicos, en la mejora de su funcionamiento y en la mejora de su calidad. Creo que ahí tenemos una gran tarea que realizar. En estos momentos, por ejemplo, para el próximo año, me refiero a la Comunidad Autónoma Andaluza, como me podría referir a la Comunidad Autónoma Asturiana, la particular, y aquí entra otro tema, la particular visión que tiene del Estado autonómico el Partido Popular le lleva a tener intervenidas a las comunidades autónomas. En estos momentos, el señor Montoro acaba de paralizar los adelantos de la recaudación de los impuestos de las comunidades autónomas y los vincula a su propio presupuesto. Es decir, lo que gestiona el gobierno central, pero que pertenece a las comunidades autónomas, que son sus propios impuestos, sus propios ingresos, está en estos momentos paralizado por parte del Ministerio de Hacienda para presionar a los partidos políticos para que le voten favorablemente el presupuesto. Es indecente, porque eso financia la sanidad, la educación, los servicios sociales, la atención a la dependencia. Por tanto, ahí nos jugamos mucho, y lo dijimos en su momento, con el cambio político a nivel de la administración central, como también nos jugamos mucho en Andalucía, igual que en Asturias, podría decir lo mismo, en si hay acuerdos o no hay acuerdos en la izquierda. Y en ese sentido, que en Andalucía no haya habido acuerdos en el seno de la izquierda y que el acuerdo sea con la derecha, o que en Asturias haya un gobierno precario en minoría del Partido Socialista, supone que los grandes servicios públicos tienen más dificultades y, por tanto, los ciudadanos que más necesidad tienen de acudir a los servicios públicos se ven desprotegidos. Se ven desprotegidos y ese malestar social se convierte también en desconfianza política, desconfianza democrática, desconfianza en las instituciones. No es de extrañar que con esa desconfianza y con ese malestar haya ciudadanos que en Cataluña se unen a un proceso, como es el proceso catalán, que no lleva a ninguna parte, pero es, llamémoslo, un proceso idílico, ¿no?, en el que parece que en el momento en que Cataluña no tenga determinadas amarras, pues se van a solucionar todos los problemas de Cataluña, como si no tuviera burguesía, como si no tuviera derecha y como si no tuviera corrupción. Nada de eso es verdad, pero hay problemas de fondo que es necesario abordar en España y en Cataluña para ir solucionando los problemas territoriales. Y un problema de fondo es el que tiene que ver con la cohesión y la igualdad social, y es el que tiene que ver también con la desconfianza política, con la recuperación de la confianza en la democracia, que en nuestro país está en peligro en sectores como, por ejemplo, la juventud, que no ve en la democracia, porque no ha conocido otra cosa, los avances en su situación y la perspectiva de futuro. Se está produciendo también una brecha generacional, una brecha territorial muy importante, también como consecuencia de esa falta de respuesta, y se están produciendo brechas que es necesario, en nuestra opinión, ir cerrando. Y para ello creemos que el diálogo en la izquierda, y que una izquierda seria, capaz de comprometerse con los cambios, es imprescindible. Desearíamos que esa izquierda existiese ya y que no fuéramos necesarios, pero nosotros creemos que podemos contribuir
incluir a esa izquierda. También en Andalucía tenemos relación con otras organizaciones, con otras redes andaluzas. Creemos que tiene que expresarse, actúa también en Andalucía, para que la representación de la izquierda no deje huérfanos a una parte de los electores, a una parte de los ciudadanos que no solamente esperan retórica o que no esperan únicamente las banderas del pasado, sino que quieren cambios concretos ahora ya, mejoras concretas en sus condiciones de vida. Y eso es lo que nosotros queremos aportar en estos momentos también aquí en la presentación en Andalucía. No, solamente añadir alguna reflexión más breve. El otro día yo vi una noticia que era, supongo que muchos y muchas de los que estamos aquí la leerían también, y es el acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación para presentar un proyecto en el que en los currículum de las escuelas se va a incluir el aprendizaje de los valores del ejército, de la armada, su misión, etc. Me parece muy bien que conozcamos nuestras instituciones y cómo funcionan, pero claro, uno echa de menos, por ejemplo, que en esos currículum también pues haya un estudio siquiera razonable de lo que es la historia de España, pero la historia de España entera, ¿no? Es decir, hasta la fecha, en muy pocas escuelas que yo sepa se habla de lo que fue la República, la Guerra Civil, la dictadura, los crímenes franquistas, etc. Es decir, no se hace ninguna pedagogía desde las instituciones, salvando en algunas comunidades, pero no hay una materia, por ejemplo, de educación en derechos humanos. Ya nos quitaron, que no es el caso de Andalucía, la educación para la ciudadanía, porque decía que se hacía proselitismo de izquierdas, ¿no? Como si los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos fuera una cuestión de izquierdas. Uno cree que es una cuestión universal, de derechas y de izquierdas, ¿no? Pero ese modelo educativo en España no incluye esa necesidad, que yo creo que es básica, porque si ese proyecto educativo nacional con sus diversidades en los distintos territorios tuviera un pozo, un fondo